Capítulo 14. El poder en las artes. Las grandes obras artísticas, musicales y arquitectónicas que hemos recibido a lo largo de los siglos son representaciones duraderas del efecto de los patrones atractores de alta energía. Reflejan el compromiso de los maestros artistas de nuestra civilización con la perfección y la gracia, y por tanto con el ennoblecimiento de la humanidad. Las bellas artes siempre han sido fruto de los esfuerzos espirituales más elevados en el ámbito secular. Desde los lejanos tiempos del escultor griego Fidias, el papel de las artes ha sido plasmar en un medio físico los ideales de lo que el ser humano podría y debería ser. El arte materializa una expresión destilada del espíritu que tiene forma tangible y es accesible a todos. Accesible a todos. El arte sublime no solo manifiesta la esencia ordenada de la experiencia humana, sino también del mundo en el que vivimos, y a esto se lo llama belleza. Como el físico teórico, el artista encuentra orden en el caos aparente. Por ejemplo, allí donde solo había bloques amorfos de mármol, Miguel Ángel vio el David y la Piedad, y con su cincel retiró la piedra para liberar estas dos imágenes perfectas, mientras contemplaba los patrones aleatorios del yeso en el techo de la Capilla Sixtina. Concibió mediante la inspiración artística un ABC asombroso y luego, mediante su técnica artística, realizó el A mayor B mayor C, que hoy se conoce como el juicio final. El legado de las artes han dejado a la humanidad también, el legado que las artes han dejado a la humanidad también es interno. Al contemplar su belleza, se instala en nosotros una sensibilidad hacia lo bello, que nos permite descubrir y crear nuevas propias recompensas estéticas en medio del embrollo de la apariencia desordenada de la existencia. El arte y el amor son los mayores regalos que el ser humano se hace a sí mismo, y no puede haber arte sin amor. El arte siempre forja el alma. Es la destreza del toque humano, que puede ser corpóreo, mental o espiritual. Así ha sido desde el tiempo de los neandertales y así será siempre. Descubrimos que el arte generado por ordenador e incluso las grandes fotografías nunca calibran tan alto como los cuadros originales. Un interesantísimo experimento kinesiológico de que cualquiera puede intentar consiste en probar la fuerza de una persona mientras mira un cuadro original y luego hay que comparar ese resultado con el que se obtiene haciendo la prueba mientras el sujeto mira una reproducción mecánica del mismo cuadro. Cuando la persona mira un original hecho a mano, se fortalece. Cuando mira una reproducción, se debilita. Esto es cierto, sea cual sea el contenido del cuadro. Un original de un tema inquietante hace que el sujeto esté más fuerte que una copia de un tema agradable. Los artistas dedicados ponen amor en su trabajo y existe un gran poder, tanto en el toque humano como en la originalidad. Por lo tanto, la kinesiología provee una manera contrastada de detectar las falsificaciones. Carl Jung recargó una y otra vez tanto la relación entre el arte y la dignidad humana como la importancia del espíritu humano en el arte. El propio Jung y su trabajo calibra más alto que todos los demás psicoanalistas famosos de la historia. Muchos de los otros alineados con patrones atractores como el determinismo materialista dieron puntuaciones mucho más bajas. En cierto sentido, la música es la más sutil de las artes, porque es la menos concreta. Como pasa por alto la racionalidad del cerebro izquierdo y apela de forma directa a la sensación subconsciente de los patrones atractores, propia del cerebro derecho, es la más visceral y emocional. Además, ofrece el ejemplo más sencillo de la manera en que los patrones atractores ordenan la realidad. Para entender la diferencia entre el caos y el significado y conseguir así una definición efectiva del arte, basta con contemplar la diferencia entre ruido y música. Al descubrir el producto creativo, el compositor estonio contemporáneo Arvo Pärt, cuyas obras suelen calibrarse como trascendentales o místicas, condensa buena parte de estas observaciones con respecto al papel crucial de la genialidad artística en el despliegue de patrones atractores. Para componer debo prepararme durante mucho tiempo. A veces me lleva 5 años en mi vida, en mi música, en mi trabajo, en mis horas oscuras.
tengo cierto sentimiento de que todo lo que queda fuera de esta única cosa no tiene sentido. Lo complejo y lo polifacético me confunde y debo de buscar la unidad. ¿Qué es esta única cosa y cómo encuentro mi camino hacia ella? Rastros de esta cosa aparecen con muchos disfraces y todo lo que no es importante cae por sí mismo. Aquí estoy solo con el silencio. He descubierto que basta con tocar una nota. Ese es mi objetivo. El tiempo y la intemporalidad están conectados. Este instante y la eternidad luchan dentro de nosotros. De las artes, la música es la que con mayor facilidad nos llena a los ojos de lágrimas, la que nos pone de pie o nos inspira para buscar las cumbres del amor y la creatividad. Ya he indicado que la longevidad parece ser un corolario de la asociación con los campos atractores de la música clásica, tanto si se es intérprete como director de la orquesta o compositor. La música clásica suele mostrar patrones de poder inherentes muy altos, pero de todas las artes, la arquitectura es la más tangible y la que más influye en la vida de los hombres. Vivimos, compramos, vamos a trabajar y realizamos las actividades de ocio dentro de edificios. Por tanto, la forma de la estructura en sí merece la máxima atención, porque su influencia constituye el trasfondo de buena parte de la actividad humana. Las grandes catedrales suscitan una admiración especial. Sus patrones energéticos dan la calibración más alta de las formas arquitectónicas. Esto parece ser el resultado de diversos factores. Nuestra experiencia de las catedrales combina de forma simultánea una serie de formas de arte, como música, escultura y pintura, así como el diseño espacial. Además de esos edificios están dedicados a lo divino y a lo que se engendra con el nombre del Creador. Se alinea con los patrones atractores más altos. La catedral no solo inspira, sino que unifica, enseña, simboliza y sirve a lo más noble del ser humano. La belleza arquitectónica, sin embargo, no tiene por qué ser expansiva ni grandiosa a su escala. Hay pocos entornos arquitectónicos más encantadores que las pequeñas casitas con techos de paja que pueblan la campiña irlandesa. Cada una es más pintoresca que la anterior. El aprecio innato de la estética incluye tanto la simple arquitectura tradicional como los edificios más elegantes, grandiosos y majestuosos. La arquitectura pública, bien concebida, expresa con autenticidad la histórica belleza de la forma combinada con la utilidad. La funcionalidad y la belleza se unen de manera impresionante en las grandes estaciones del metro de Moscú y en el diseño y distribución de muchas nuevas torres de apartamentos de Canadá. Las culturas más antiguas parecen haber comprendido desde siempre lo práctica que es la belleza, pues lo que se diseña sin belleza se deteriora con rapidez. Un vecindario feo, desde el punto de vista arquitectónico, se convierte en parte de un circuito que retroalimenta el deterioro y la violencia. Los proyectos urbanísticos deshumanizados y sórdidos de los guetos urbanos manifiestan sus débiles patrones de poder en forma de crimen y miseria. Pero debe recordarse que, según el patrón atractor que uno se alinea, la pobreza del gueto puede ser una excusa para la depravación o la inspiración para elevarse a otro nivel. Después de todo, no son los hechos objetivos de nuestro entorno, sino nuestra actitud hacia ellos lo que determina la victoria o la derrota. La gracia es la expresión del poder de la sensibilidad estética y el poder siempre se manifiesta con gracia. Bien, en la belleza de línea, en el estilo o en la expresión, asociamos la gracia con elegancia y refinamiento y la economía de esfuerzos. Nos maravilla la gracia del atleta olímpico, tanto como nos eleva la del arco gótico. Los patrones de poder gráciles reconocen y sustentan la vida y respetan y mantienen la dignidad de los otros. Además, la gracia es un aspecto del amor incondicional e implica generosidad, no solo material, sino de espíritu, como estar dispuesto a dar gracias o a reconocer la importancia de los demás en nuestra vida. La gracia está asociada con la modestia y la humildad, porque el poder no necesita alardear, la fuerza siempre necesita exhibirse, porque tiene su origen en la duda con respecto a sí misma. Los grandes artistas se sienten agradecidos por su poder, cualquiera que sea su expresión, porque saben que es un don que beneficia a toda la humanidad. La belleza se ha expresado de maneras tan variadas en las más diversas culturas y a lo largo de distintas épocas que hay buenas razones para afirmar que está en el ojo de quien la contempla.
No obstante, se debe recordar que lo único que cambia es el vehículo de la belleza. Su esencia es inmutable, solo cambia la forma dentro de la cual se percibe. Es interesante indicar que las personas de conciencia avanzada son capaces de ver la belleza en todas las formas. Para ellos, toda la vida es sagrada y toda forma es bella. Capítulo 15. La genialidad y el poder de la creatividad. La creatividad y la genialidad están en el centro de los atractores de alta energía. Ningún talento humano es más relevante para la creación de nuevos campos, M, o para la expansión del universo implicado. De hecho, estos son los dominios explícitos de la creatividad y la genialidad. Sin embargo, no hay mucha información sobre la naturaleza esencial de estas dos cualidades. Estos dos procesos estrechamente vinculados siguen envueltos en el misterio. La historia da fe de la lucha del hombre por comprender verdades que han parecido evidentes a las personas geniales. La genialidad es, por definición, un tipo de conciencia caracterizada por la capacidad de acceder a los patrones atractores de alta energía. No es una característica personal, ni algo que la persona tenga o sea. Una característica universal del genio es la humildad. Aquellos en los que reconocemos la genialidad suelen asegurar que carecen de ella, porque atribuyen sus comprensiones a una influencia superior. El proceso de activar la genialidad en alguien suele comenzar con la formulación de una pregunta. Después se debe esperar un tiempo indefinido para que la conciencia trabaje el problema, hasta que, de repente, la respuesta aparece en un abrir y cerrar de ojos, por lo general de forma no verbal. Por ejemplo, los grandes músicos declaran que no planificaban su música, solo anotan lo que oyen en su mente. El padre de la química orgánica, F.A. Kekulé, vio en un sueño la estructura molecular en la que basó la teoría del anillo. Y, en un momento de iluminación, Albert Einstein tuvo una revolucionaria comprensión que después tardó años en traducir al lenguaje matemático. En realidad, uno de los principales problemas del genio consiste en traducir lo que ha percibido en su entendimiento a una expresión comprensible para los demás. La revelación suele ser completa y evidente para quien la recibe, pero para hacerla asequible a otros puede llevar toda una vida. La genialidad procede de la revelación repentina más que de la conceptualización, pero aquí está involucrado un proceso invisible. Aunque parezca que la mente genial se queda atascada y frustrada ante el problema, en realidad está preparando el campo. Se produce una lucha con la razón que al final conduce, como en el caso del Quan-Sen, a un punto muerto de la racionalidad del que solo se puede salir dando un salto desde un patrón atractor de baja energía a otro de energía superior. Los patrones atractores tienen armónicos, como los tonos musicales. Cuanto más elevada sea la frecuencia del armónico, mayor es su poder. El genio llega a un nuevo armónico. Todos los avances de la conciencia llegan a través de un salto desde un patrón de atractor inferior a su armónico superior. Formula la pregunta original, activa un atractor. La respuesta reside dentro de su armónico. Por eso se dice que la pregunta y las respuestas son los dos lados de una misma moneda y que no se puede plantear una pregunta a menos que ya exista la respuesta, porque de otro modo no existiría el patrón desde el cual se formula la pregunta. Los genios reconocidos son escasos, pero la genialidad reside dentro de todos. En el cosmos no existe la suerte ni el accidente. Y no solo todo está conectado, sino que nadie está excluido del universo. Todos somos miembros del mismo. Todos somos miembros del mismo. La conciencia, como dimensión física, es una cualidad universal y como la genialidad es una característica de la conciencia, también es universal. De aquí se deduce que lo universal está al alcance de todos nosotros. El proceso de creatividad y genialidad es inherente a la conciencia humana. Tal y como cada ser humano tiene dentro de sí la esencia misma de la conciencia, la genialidad es un potencial que reside dentro de cada uno y espera las circunstancias adecuadas para expresarse. Cada uno de nosotros ha tenido momentos de genialidad en su vida. Tal vez solo conocemos nosotros o las personas más allegadas. De repente hacemos un movimiento o tomamos una decisión brillante. O decimos lo más adecuado en el momento preciso sin saber muy bien por qué.
A veces incluso nos gusta felicitarnos por esos sucesos fortuitos, pero en realidad no sabemos de dónde han salido. La genialidad a menudo se expresa a través de un cambio de percepción, una modificación del contexto o del paradigma. La mente lucha con un problema irresoluble, plantea una pregunta y está abierta a recibir la respuesta. La fuente de la que surge esta respuesta recibe muchos nombres, en función de la cultura y de la época. En los ámbitos artísticos de la civilización occidental se la asocia con las diosas griegas de la inspiración, las musas. Los que son humildes y se muestran agradecidos por la iluminación recibida continúan teniendo acceso a la genialidad. Los que atribuyen la inspiración a su propio ego pronto pierden esa capacidad o son destruidos por su éxito. El poder superior, como el alto voltaje, debe ser tratado con respeto. La genialidad y la creatividad, por tanto, se experimentan subjetivamente como un atestiguar. Se trata de un fenómeno que sobrepasa el yo individual o el ego. Es posible aprender a refinar la genialidad, aunque a veces se requiere una dolorosa rendición, como cuando el fénix de la genialidad surge de las cenizas de la desesperación después de un esfuerzo infructuoso por resolver lo irresoluble. De la derrota surge la victoria, del fracaso el éxito y de la humildad la verdadera autoestima. Uno de los problemas de intentar comprender la genialidad es que casi hace falta ser un genio para reconocer a otro. El mundo suele ser incapaz de reconocer la genialidad. La sociedad a menudo aclama un trabajo sin percibir la genialidad de su creación. Hasta que no reconocemos la genialidad intrínseca dentro de nosotros mismos, tenemos grandes dificultades para reconocerla en los demás. Solo podemos ver fuera aquello que hemos realizado dentro. Por ejemplo, Mikhail Gorbachev recibía una gran atención a nivel mundial, pero al mismo tiempo el mundo nunca reconoció realmente su genialidad por sus propios medios y en solo unos pocos años revolucionó por completo uno de los grandes imperios de la Tierra. Y las únicas fuentes de su poder fueron su visión y su inspiración. Si el régimen comunista se hubiera basado en el poder, nada habría podido desbancarlo. Como estaba basado en la fuerza, su destino era terminar bajo el control de un líder carismático y alineado con el poder. La genialidad es uno de los grandes recursos desaprovechados de la sociedad. Es tan inespecífica como impersonal. Los genios a menudo exhiben múltiples talentos en distintos ámbitos y pueden tener respuestas a una variedad de problemas. Sin embargo, la sociedad sufre una gran pérdida porque no sabe apoyar a sus genios y de hecho suele mostrarles indiferencia e incluso hostilidad. Es una pena porque el costo de mantenerlos no suele ser elevado. El estilo de vida de los que llamamos genios acostumbra a ser simple y raras veces les interesa la fama o el dinero. Los genios se caracterizan por valorar los recursos y economizar el ingenio, porque ven el valor intrínseco de la vida de todas sus expresiones. Como consideran que el tiempo y los recursos son preciosos, creen que hacer más de lo necesario es un desperdicio. Por lo tanto, a menudo llevan vidas muy tranquilas y solo se hacen notar con mucha renuencia cuando deben de apoyar una causa. Como están en contacto con una provisión inagotable, tienen muy pocos deseos. Tal simplicidad parece ser una característica común del verdadero éxito en general, porque no hace falta conseguir cuando uno ya tiene. La base de esta ausencia del materialismo y de esta aparente ingenuidad es una comprensión radical de la naturaleza del universo. Aquello que sustenta la vida es sustentado por la vida. La supervivencia, por tanto, no requiere esfuerzo, y dar y recibir son lo mismo. La genialidad acostumbra a ser interpretada como excentricidad o inconformismo. Es cierto que estas personas, debido a su alineamiento con los atractores de alta energía, tienen un punto de vista diferente sobre la vida. Por lo tanto, las cosas no tienen el mismo significado para ellas que para la gente de la calle. El genio a menudo se siente impulsado a una intensa actividad por comprensiones que están más allá de nuestro entendimiento. La genialidad no es el estrellato, pues los genios que adquieren notoriedad son una pequeña minoría. Hay una legión de genios que nunca alcanzan ese estatus. Muchos no parecen dignos de ser tenidos en cuenta y, de hecho, es posible que no hayan recibido educación superior. Los caracteriza su capacidad de usar de forma exhaustiva los frutos de su experiencia y de capitalizarla mediante la necesaria dedicación para alcanzar un elevado nivel de maestría.
Muchos genios productivos no son reconocidos hasta varios años después de morir. De hecho, el don de la genialidad a menudo conlleva desgraciadas consecuencias en la vida de estos individuos. Una de las características del genio es su capacidad de expresarse con mucha intensidad, lo que a menudo se manifiesta de forma clínica, es decir, la personalidad del genio parece incorporar actitudes extremas. Cuando está inspirado, puede trabajar 20 horas al día para plasmar una solución, mientras aún está fresca en su mente. Estos periodos de intensa actividad tienden a mezclarse con intervalos de aparente éxtasis, que en realidad son periodos de fermentación y parte necesaria del proceso creativo. Los genios comprenden la necesidad de dar espacio para que cristalicen las ideas, porque la creatividad funciona cuando se dan las apropiadas circunstancias internas, no externas. Lo que prepara el escenario a menudo es un momento de distracción. Todos hemos oído historias de gente que ha recibido respuestas a problemas complejos mientras conducían en el intenso tráfico de una autopista. Una de las principales razones por las que muchas personas no reconocen su genialidad y por lo tanto no la potencian es que la mentalidad popular confunde la genialidad con un coeficiente de inteligencia alto. Este error surge del hecho de que muchos famosos genios de las matemáticas y de la física tienen coeficientes de inteligencia elevados. Lo que ocurre es que en estos campos tener un alto coeficiente de inteligencia es un prerequisito para entender el trabajo. Sería más útil considerar la genialidad como un alto grado de lucidez y comprensión de un campo dado de la actividad humana. Hay multitud de genios en muchos campos, como el arte, la música, el diseño y la invención, que no son intelectuales y cuyos talentos innovadores y creativos están dentro de ciertos parámetros limitados. No hay que olvidar que el coeficiente de inteligencia es solo una medida de la capacidad de comprender lógicamente los símbolos y las palabras. Nuestros estudios indican que el alineamiento de las metas y los valores son los atractores de alta energía. Está más asociado con la genialidad que ninguna otra cosa. La genialidad puede identificarse de manera más precisa como perseverancia, coraje, concentración, enorme determinación y absoluta integridad. Está claro que el talento no solo es suficiente, se requiere un grado inusual de dedicación para alcanzar la maestría. En su definición simple se podría decir que la genialidad es la capacidad de exhibir un extraordinario grado de maestría en la propia vocación. Una fórmula que siguen todos los genios, hayan alcanzado notoriedad o no, es: haz lo que más te gusta y hazlo al máximo de tus capacidades. Que la lectura de hoy ha sido para mí un placer leer para ti. Nos vemos mañana con el capítulo 16. Recuerda por favor suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta para que este contenido llegue a más personas. Gracias por leer conmigo. Chao, chao.